Hey, ¿qué onda? Buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Ahorita en Cuenta. Estoy muy feliz por tenerte aquí en un nuevo video, en un nuevo capítulo, una nueva historia. Mi nombre es Ari y te doy la bienvenida a este rinconcito donde contamos historias de terror. Y bueno, esta noche la verdad es que tengo preparadas muy buenas historias, todas estas que en su mayoría hablan sobre lo que son los nahuales. Personalmente nunca he tenido una experiencia similar con este tipo de seres, pero me parece que son historias muy interesantes. No sé qué es lo que ustedes piensen, pero a mí me encantan y pues gracias a Dios nunca he tenido ninguna experiencia similar, pero de verdad que tengo mucho respeto a las personas que sí, porque pues yo que soy una persona que pues no ha habido cosas tan feas hablando en ese tema. Soy muy miedosa, entonces no sé, creo que el toparte frente a frente con este tipo de seres ha de ser muy pues fuerte. Pero bueno, vamos a empezar con esta historia. La primera historia es contada por un chico, bueno, ahora ya no está tan chico, tiene aproximadamente 30 años y esta historia le pasó cuando él tenía aproximadamente 13 años. Él es originario de un pueblito que está muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, me cuenta que durante pues su adolescencia él pues vivió con su familia y su familia, bueno, él de joven vivía con su familia, su mamá, su papá, su hermano, su hermanita, y él me cuenta que pues pasaron por muchos problemas económicos, por lo cual él desde joven pues quiso empezar a trabajar. Desde joven empezó a trabajar y me cuenta que su primer trabajo fue en un rastro. Creo que sí se le llaman así, que es los lugares donde pues llevan a los puerquitos para pues venderlos y así, ¿no? Él me cuenta que realmente el trabajo sí era muy cansado, pero que pues como era su primer trabajo, pues realmente él estaba como que muy tranquilo, estaba muy a gusto y pues lo que quería era empezar a ayudar a su familia, ¿no? O sea, pues el trabajo que sea. Y así fue, él empezó a trabajar en este lugar. Me cuenta que pues al principio sí fue bastante raro acostumbrarse a ver a los animalitos y el final que tenían, pero después tuvo un trabajo, o sea, en el mismo lugar, pero él era encargado como de lavar a los perquitos y mantener el área limpia, ¿no? Y eso me parece muy bien porque creo que sea en el lugar que sea, pues los animalitos siempre tienen que tener un lugar pues limpio y ordenado para vivir. Y bueno, él se encargaba de realizar todas estas labores, ¿no? Me cuenta que una noche llegó un pues ganadero de ahí de la zona, que era un ganadero muy importante. Por lo general ellos ya conocían a las personas que manejaban a este tipo de animales y pues eran como que clientes o proveedores muy frecuentes del rastro, ¿no? Entonces me cuenta que una de esas noches esta persona fue y llevó aproximadamente 15 lechones, creo que así se llaman, y entre esos llevaba un puerco bastante grande, o sea, pero cuando habla de grande es una dimensión realmente enorme, o sea, me dice que era como un puerco adulto, como el doble tamaño de ese puerco, ¿no? En ese momento pues ellos como que se sacaron de onda porque pues el dueño les dijo que no era de él, pero que quería vendérselos. Y en ese momento él y su jefe sabían que era un problema pues bastante fuerte el aceptar mercancía que no era de él. Entonces le dijeron que pues si realmente era de él no la podían aceptar porque no querían problemas con otros ganaderos que estuvieran cerca de la zona. A lo que este señor les dice que no, que realmente se los quiere regalar porque pues lejos de ser algo bueno para su pues ganado, era algo malo porque atraía bastantes pues animales que querían pues depredadores, ¿no? De estos. Entonces pues él ya no lo quería tener ahí en su granja y decidió dárselos a ellos. Ellos pues lo aceptaron y pues ya, ¿no? Él me cuenta, como les recuerdo, el trabajo de este joven que le vamos a poner de nombre Antonio. Él, pues su trabajo era mantenerlos limpios, ¿no? Entonces, obviamente cuando llegaban pues animalitos nuevos, él tenía que lavarlos y todo eso, ¿no? Él me cuenta que justo cuando llegó justo cuando este señor llevó a su ganado, pues él sabía que lo primero que tenía que hacer era pues revisarlos, mantenerlos limpios y preparar el área donde ellos iban a estar.
Y así fue, eran aproximadamente las 8 de la noche cuando llegó, por lo que igual cuando pasa en otros locales, él cuando vio que ya iba a ser casi hora de salida y que llegó alguien más, pues dijo, no, pues ni modo, me tengo que quedar a hacer pues mis actividades. Y ya, o sea, él pues sin renegar empezó a preparar el área, se quedó solo junto con el guardia de lo que es el rastro, ¿no? Y el jefe pues se fue. En ese momento él dice que estaba preparando todo el área de los animalitos, pues les estaba preparando, lo estaba lavando y pues los puerquitos, como pues no era su área común, empezaban a llorar y pues eso para él, aunque ya llevaba tiempo trabajando ahí, era como que algo pues no muy agradable, no le gustaba escuchar a estos animalitos llorar. Y de repente entre esos llantos empezó a escuchar como la voz de un hombre que pues se quejaba, ¿no? Como si estuviera lastimado. Y él pues se saca de onda y pues pensó que era el guardia, a lo que le llama y le dice que pues si todo está bien. El guardia le dice que sí, que todo bien. Y el joven le comenta, lo que pasa es que yo escuché como si alguien estuviera quejándose, y el guardia también lo escuchó en ese momento. Él me cuenta que pues estaban ellos dos solos prácticamente, entonces pues no sabían si alguien estaba merodeando el área, y pues como era el trabajo del guardia, dijo, ¿sabes qué? Pues déjame ir a dar una vuelta para asegurarme de que todo esté bien, tú mientras quédate aquí y pues cualquier cosa pues me avisas, ¿no? Me chiflas y pues yo vengo rápido. Se fue y de repente él vuelve a escuchar esos llantos, esos quejidos, y se da cuenta que estos pertenecen a ese puerco que acababan de traer. Vuelve a escuchar esos llantos, esos quejidos, y se da cuenta que provienen del cerdito que acaban de traer, ese que estaba pues el doble tamaño a ese. Entonces cuando él se da cuenta que los llantos provienen de este cerdito, pues se acerca, ¿no? O sea, y se acerca porque dice, bueno, a lo mejor está enfermo, va a contagiar a los otros animalitos, aunque su llanto era muy peculiar. En ese momento, él cuando se acerca lo revisa y se da cuenta que pues físicamente no trae como que un daño, un golpe o algo que le esté haciendo pues llorar. Y conforme va pasando este tiempo que lo va revisando, él escucha como si alguien le dijera que lo ayudara, como un ayúdame amigo o algo así, ¿no? En eso él pues piensa que el guardia le está haciendo una broma o algo así, y dice que pues se saca de onda, se aparta del cerdito y dice como que ya no estés jugando, y de repente vuelve a escuchar, ayúdame por favor, déjame ir. Y él voltea a ver al cerdito y dice que se queda así como que, ¿es en serio? Dice, de verdad que yo pensé que sí, ya me iba a volver loco, porque fue algo como que muy, pues imagínate que te habla un animal, o sea, obviamente yo estaba súper sacado de onda. En eso, afortunadamente, llegó el guardia y él le contó lo que había escuchado. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues acabo de escuchar que el puerquito me está diciendo que lo ayude. Le dijo como que, oye, pues llámame loco como quieras, pero acabo de escuchar que el puerquito me está pidiendo ayuda, o sea, me está diciendo que lo dejemos ir. Y en eso el guardia pues se saca de onda, le dice, oye, ¿qué te metiste o qué? Porque pues estás tomado, ¿qué te pasa, no? Es un animal y ya. En eso vuelven a escuchar los mismos pues llantos o quejidos de este animal, y ahora sí los dos escuchan cuando el puerquito dice, ¿sabes qué? Ayúdenme, déjenme ir de aquí. Ellos súper sacados de onda y asustados también, pues dicen, pues ¿qué hacemos, no? O sea, ellos ya lo ven por el lado paranormal, porque algo que era muy común escuchar en ese pueblito era que pues existían los llamados nahuales, ¿no? O las brujas. Entonces ellos pues eran personas que nunca habían vivido algo así, pero sí tenían conocimiento de este tipo de seres, y pues ellos dijeron, no, pues ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que lo dejemos ir, igual pues ¿para qué lo vamos a tener aquí? Si el patrón ya dijo que puede ser de alguien más, no sé. Ellos en su miedo decidieron dejar ir a este animalito, y tuvieron que tener cuidado para que no salieran todos los demás, pero pues me cuenta que antes de que el puerquito se marchara, o bueno, pues sí, el cerdo grandote, se acercó y le empezó a oler la mano, como olfatearlo, como eso que hacen los perritos cuando acabas de abrazar a otro perrito, algo así. Y pues él, sacado de onda, pensó que lo iba a morder o que lo iba a atacar, pues como que lo ahuyentó, y lo mismo hizo con el guardia. Entonces él pues en ese momento se sacó de onda y ya, o sea, vieron cómo el animal se fue.
a la mañana siguiente, cuando pues se fueron, regresaron al trabajo y el jefe estaba ahí, los cuestionó de qué había pasado con el puerco, ¿no? Con el pues animal que estaba ahí. En eso ellos le dicen que pues el verdadero dueño llegó en la noche y se lo llevó. En eso pues el jefe dijo, no, pues está bien porque así nos ahorramos problemas. La verdad, pues con ese tipo de cosas no hay que meternos porque pues cada quien defiende a su, pues ahora sí que su ganado, ¿no? Ellos pues ya después de eso pues todo bien, ¿no? Obviamente duraron con el susto de pues ¿por qué nos habló? Y me comenta que de ahí el trato que tuvieron de nuevo con los animales pues era muy diferente, porque cada vez que llegaban animales así como que les daba miedo de que les volviera a pasar algo similar. Y bueno, después de aproximadamente 5 o 6 años de haber trabajado ahí, me cuenta que una mañana llegó otro granjero que no conocían y llegó a comprar puerquitos. En ese momento el granjero le cuenta o le pregunta más bien por el guardia y le huele la mano al muchacho, o sea, como que se acerca y le huele la mano. Él obviamente en ese momento se asustó y se sacó de onda, fue como que, oye, ¿qué te pasa? Suéltame. Y pues le preguntó por el guardia y le dijo que sí, él era el chico que se encargaba de lavar a los puerquitos y mantenerlos hace aproximadamente 6 años. En eso el muchacho le dice que sí es él, y él pues saca unas monedas que eran de oro y se las entrega y le pregunta por el guardia, a lo que desafortunadamente el chico le dice, pues sabes qué, el guardia que trabajaba aquí conmigo desafortunadamente falleció, pero pues tiene familia, ¿no? Así como que pues, pero el que está allá es su hijo, porque su hijo acababa de entrar a trabajar también ahí en el lugar de su papá para solventar los gastos de la familia, y le presenta al hijo, y en eso esta persona también saca unas monedas de oro y le dice que pues le daba esto para que se ayudaran, y en eso él pues se acuerda de aquella pues como anécdota que vivió con el guardia y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres ese animal que vino, se lo pregunta así directamente, y el señor se empieza a reír y le dice que muchas gracias por haberlo ayudado en ese momento. En eso él pues como que se saca de onda y le explica, o sea, el muchacho que era el hijo del guardia pues está como que todo sacado de onda, y una vez que se marcha el señor le cuenta lo que vivió con su papá. Desde ese momento dice que jamás volvieron a ver ese señor y siempre ha estado con la duda de, oye, pues lo que pasó fue algo paranormal, realmente vimos a un nahual o qué fue lo que pasó, pero pues resulta que el nahual llegó años después a agradecérselos, ¿no? Y bueno, esto realmente he escuchado de avistamientos o encuentros con nahuales que son bastante, pues, ¿cómo podría decirlos? Peligrosos. Pero me parece que pues fue como, pues no sé, ¿no? Como ellos le ayudaron, pues él regresó a agradecerles y pues está bastante extraño. Y bueno, vamos a continuar con otra historia que también está muy fuerte. Realmente pues no sé qué pensar sobre estas historias, pero bueno, ustedes díganme, ustedes tienen la última opinión. Y bueno, resulta que esta historia le sucedió también a una chica, y este es un encuentro con lo que ellas pues clasifican como una bruja. Ellas me cuentan que son del estado de Guerrero. Me cuenta que su mamá, ella se llama Carmen, me cuenta que su mamá y su papá pues a lo que ella recuerda de niña es que cuando ella tenía aproximadamente 8 años, su mamá tuvo una discusión muy fuerte con una señora del pueblo, la cual le decía que, en palabras que ella recuerda, le decía que se iba a arrepentir por haberle robado el amor de su papá. Ella me cuenta que su mamá siempre hizo todo para que pues ella olvidara como que esta discusión, y ella obviamente con muchas dudas siempre le preguntaba a su mamá que a qué se refería esa señora. Y obviamente la mamá de Carmen le decía, no mi amor, no te preocupes, ella no nos va a hacer nada y así, ¿no? Resulta que pasaron aproximadamente 2 años de esa discusión, en donde esa señora le juró a la mamá de Carmen que se iba pues a arrepentir de todo lo que le hicieron. Y de repente Carmen se dio cuenta que su mamá se levantaba todas las noches a eso de la 1 o 2 de la mañana y se asomaba por la ventana.
Eso al principio como que lo vio X, como que pues simplemente estaba teniendo cuidado, quería cuidarlas, pero de repente se le hizo más extraño porque fue todos los días, o sea, independientemente de si su papá estaba en casa o no, la mamá de Carmen lo hacía todos los días. De repente, pues obviamente una noche Carmen se levantó y le dijo a su mamá que quería ir al baño, pues fue al baño y cuando regresó le preguntó a su mamá que qué era lo que estaba viendo en la ventana. Y Carmen le dice a la mamá, Carmen, como que no, hija, tú acuéstate, no pasa nada, sigue dormida. De repente, en vez de solo levantarse, ya empezó a escuchar que su mamá rezaba. O sea, se levantaba a la 1, 2 de la mañana y se ponía a rezar con un rosario, ¿no? Ahí cerca de la ventana. Una de esas noches, Carmen recuerda que sintió como un zumbido muy fuerte en toda la casa. Obviamente para esto la mamá como que ya estaba despierta, o sea, porque sabía que de ley su mamá iba a estar despierta y pegada a la ventana. Carmen se levanta y pensó que era como que un temblor, ¿no? En eso la mamá de Carmen le dice, mija, ¿sabes qué? Ponte a rezar conmigo. Para todo esto, un dato muy muy importante es que Carmen tenía un hermanito que tenía aproximadamente 9 meses de nacido. En eso la mamá de Carmen le dice, ¿sabes qué, mija? Ponte a rezar conmigo. Y se ponen a rezar las dos. Carmen no entendía nada, pero escuchaba que en el techo había como pisadas muy fuertes. Y en eso, después de un rato, Carmen empezó como que a rezar con su mamá. Carmen escucha que su mamá empieza a rezar más fuerte, con una intensidad más fuerte, y de repente ven como lo que ella puede asimilar como un pájaro grandísimo. O sea, ella dice que pues aunque lo estaba viendo no frente de mí, yo podía ver que ese pájaro tenía un tamaño pues bastante grande, bastante extraño y bastante pues anormal para ser un pájaro, ¿no? Ese pájaro en cuanto se levantó de lo que parecía ser su casa, se sintió como si el techo volviera a la normalidad. Ella me cuenta que el techo de su casa era de madera y pues como que se escuchaba cuando algo estaba ahí arriba, ¿no? Y así fue, el pájaro se fue y se puso frente a un árbol que estaba en su casa. En ese momento Carmen le dice, mira mamá, ese pájaro está muy grande. Y en eso la mamá le dice, hija, necesito que reces más fuerte conmigo y que no le tengas miedo. En ese momento me cuenta que el niño, su hermanito, empezó a llorar muy fuerte y la mamá de Carmen se llenó de mucho coraje y me cuenta que le dijo, quédate aquí con tu hermano y no te muevas para nada. La mamá de Carmen salió y empezó a confrontar a ese pájaro y le empezó a decir que se largara, que no se volviera a acercar con su familia, y agarró un bote que ella me cuenta que tenían de agua bendita en el altar de una virgencita que tenían en su casa y empezó a rociarlo por alrededor de su casa. Entonces en ese momento el pájaro se fue, pero a Carmen le llamó mucho la atención que cuando el pájaro se fue empezó a escuchar como si el pájaro hiciera un ruido de una carcajada bastante macabra. En eso Carmen le dijo, mamá, ¿escuchaste cómo se empezó a reír el pájaro? Y en eso pues algo también, otro punto muy importante es que el papá de Carmen trabajaba lejos del pueblo. Eso quiere decir que había ocasiones en las que él se iba por una semana y regresaba. Esa noche, por desgracia, el papá no estaba ahí, pero cuando regresó, Carmen le tocó escuchar que hubo una discusión muy fuerte entre sus papás en la que la mamá le decía que esa vieja había venido a molestarlos y que le daba mucho miedo por su bebé. En ese momento el papá le dijo, no creas en eso, esos son puros cuentos, no nos va a hacer nada, no te tienes que sugestionar. Y ella escucha que su mamá le dice, pero es que es una bruja. Y en ese momento Carmen pues como que se saca de onda y más tarde, cuando su papá ya no estaba en casa, ella le pregunta a su mamá que qué estaba pasando, que porque pues, qué pasaba con ese pájaro, que si tenía algo que ver con la señora que les había pues como que discutido una vez. Y la mamá de Carmen, sin tener como que otro apoyo, le dice, ¿sabes qué, hija? Yo siento que esa señora es la que viene y se para aquí en la casa, nos está molestando y me da miedo que les haga algo a ustedes, por eso necesito que tú cada vez que escuches algo raro, por favor te pongas a rezar. Y así fue. Me cuenta que ahora no nada más era la mamá, sino que todas las noches cuando ella se daba cuenta que su mamá estaba rezando,
y que ese pájaro estaba afuera, ella se levantaba y rezaba junto a su mamá. Pasaron aproximadamente 2 meses cuando desafortunadamente el hermanito de Carmen empezó a enfermarse muy muy fuerte. Este niño ya tenía aproximadamente 11 meses y realmente hicieron todo para salvarlo, que inclusive estuvieron yendo al pueblo a pues llevarlo con doctores, pero que nunca pudieron encontrar qué es lo que le pasaba. Desafortunadamente una noche lo llevaron sin más, sin tener como que otra alternativa, porque ya muchos doctores le habían dicho que no tenía nada, que el niño simplemente no reaccionaba a los medicamentos. Lo llevaron con un pues chamán o brujo, y esta persona les dijo que pues algo muy fuerte le habían aventado al niño, porque desgraciadamente era el único que no se podía como defender con oraciones, y que pues era algo muy fuerte, que ya era demasiado tarde. En eso la mamá pues obviamente súper devastada atribuyó todo esto a lo que esa señora les dijo en algún momento, de que se iban a arrepentir. Y pues desgraciadamente 15 días después de que este chamán les dijo eso, el niño pues pasó a mejor vida, ¿no? Obviamente que pues esto fue algo muy triste para Carmen, para su familia, para su papá, tanto que decidieron irse de ese lugar, de ese pueblo, y ahora pues residen en un lugar cerca de la frontera. Y me cuenta que con los años es como que algo muy fuerte recordar todo eso, y ha hablado con su mamá de todo esto, ¿no? Y la mamá le dice, ahora ya que ya no es una niña, le cuenta que pues sí, que en efecto esa señora había sido novia de su papá, pero que cuando el papá conoció a la mamá de Carmen, pues la dejó y decidió hacer vida con ella, por lo que esta señora había pues como se había traumado demasiado, y pues había jurado que se iban a arrepentir por robarle el amor de su papá, ¿no? Y la mamá de Carmen cree que lo que le pasó a su hijo fue pues por esta maldición que le echó esta persona. No sabe qué pensar, porque pues ahorita Carmen ya es una persona, pues ya no es una niña, pero sí fue algo muy fuerte para ellas. Me cuenta que inclusive ella tiene a su esposo es doctor, entonces contándole todo lo que pasó con el niño, pues sí es como que algo muy raro que no haya reaccionado a los medicamentos, y pues no sé, siempre se quedaron con esa duda. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece algo muy fuerte. Lamento lo que le pasó al niño. Y pues esta fue la historia de Carmen, con lo que ella cuenta, y ella pues atribuye a lo que fue una bruja. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente historia, que también habla sobre un nahual bruja. No sé cómo interpretarlo, pero bueno, ustedes tienen la última palabra obviamente. Y bueno, vamos a comenzar con esta historia. Le sucedió a Renata. Renata es una, pues ahorita Renata tiene aproximadamente 25 años, y ella relata que esto le sucedió por eso del 2004, cuando su hermanito tenía aproximadamente 2 meses de nacido. Ellas son originarios de Mérida, Yucatán, y una noche como cualquier otra me cuenta que ella vivía junto a su papá, su mamá, su hermanito recién nacido, y pues en una casita que estaba un poquito alejada de la ciudad. Eran relativamente nuevos en ese lugar, pero la verdad es que estaban muy contentos. Ella disfrutaba mucho su niñez, hasta una noche que le sucedió esto que les voy a contar. Me cuenta que en relatos con sus compañeritos donde vivía antes, ya que ellos vivían un poquito más cerca de la ciudad, hablaban sobre lo que son las brujas, los nahuales, y que estos se dedican a robar niños, ¿no? Era como que un relato que les contaban para que ellos tuvieran miedo. Y ella me cuenta que efectivamente ella como que creció con esa idea, ¿no? Como de tenerle miedo a los nahuales o a las brujas. En ese momento me cuenta que cuando se mudó de casa a esta casa que estaba más cerca como del campo, como que cambió de chip y se le olvidaron todas esas historias que en algún momento habían contado, ¿no? Y todo estaba súper normal. Me cuenta que una noche, eran aproximadamente las 8 de la noche, entre 8 o 9, y de repente la mamá se mete corriendo. Ella pues como que estaba desdoblando o destendiendo la ropa, perdón, de unos pues tendederos que tenían en el patio, y se mete corriendo y empieza a cerrar todas las puertas. En esto Renata pues obviamente le dice que qué está pasando, y la mamá le dice: ayúdame a cerrar las ventanas, ayúdame a cerrar las cortinas, y trata de no hacer ruido para que tu hermano no se vaya a despertar.
Durante ese día me cuenta que también ellas estaban un poquito preocupadas porque el hermanito se le había pasado llorando, como que tenía muchos malestares, ¿no? Pero desafortunadamente ellas, para poder ir al doctor, necesitaban esperar a su papá. Y así fue, ¿no? Ellas estaban esperando solamente al papá, por lo que a Renata se le hizo bastante extraño que su mamá estuviera cerrando todo si ya faltaba poco para que su papá llegara. Y pues ella, sin más que decir, decidió hacerle caso a su mamá, decidió ir a, pues ahora sí que cerrar todo y con mucho cuidado para que su hermano no se fuera a despertar. En eso la mamá agarra a Renata y le dice: métete abajo de la cama, yo voy a meter a tu hermano y por favor, hija, no hagas nada de ruido porque no quiero que se vaya a despertar. Lo peor que nos puede pasar es que tu hermano se ponga a llorar. En ese momento Renata como que ya estaba muy asustada y le dijo: pero dime qué está pasando. O sea, se lo decía como que: dime, mamá, dime qué está pasando. Ella era una niña apenas y me cuenta que la mamá dejó todo exactamente igual, o sea, solamente se aseguró de que todo estuviera cerrado, pero las luces las dejó igual. Ella se metió y de repente Renata, pues en el silencio de todos, empezó a escuchar como si alguien estuviera caminando por el patio, pero pisadas fuertes. Y de repente, por una parte de la cama, ellas podían ver a la ventana y había un huequito que tenía la ventana, como que la cortina un poquito corrida, y ellas podían ver exactamente a uno de los tendederos donde tenían ropita del niño recién nacido. Y en eso Renata me cuenta que ella puede ver a lo que ella cree o asimila con un ser como tipo, no sé, como si fuera un perro grande, como la cara de un perro grande, y estaba olfateando la ropa del bebé. Y además, en uno de esos ratos, pasó las garras o la mano por la ventana. En eso Renata se asusta mucho y la mamá le tapa la boca y le dice: ¿sabes qué, mija? No hagas ruido, por favor, no vayas a gritar, tu hermano no puede llorar. En eso la mamá de Renata también estaba súper asustada y pasaron aproximadamente entre 10-15 minutos cuando seguían escuchando estas pisadas. Esto, o lo que fuera que estaba afuera, estaba dando vueltas a la casa y pues Renata en ese momento pues asimiló que esta cosa estaba buscando cualquier huequito por donde entrar y así poder pues entrar a, no sé, hacerles daño, ¿no? En ese momento Renata se imaginó lo peor y por ver a su mamá también asustada, también se imaginó lo peor, ¿no? En ese momento Renata le dice a la mamá: mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que esa cosa quiere? Y la mamá le dice: tranquila, mi amor, vamos a estar bien, simplemente no hagas ruido, esperemos que tu papá llegue lo más pronto posible, en el peor de los casos tú corres. Eso le dijo pues la mamá a Renata, ¿no? Y Renata pues obviamente estaba como que muy asustada, hasta que empiezan a escuchar que esa cosa empieza a tratar de abrir pues la puerta, ¿no? Y obviamente para ese punto ellas asimilaron que lo que fuera que estaba ahí, que habían visto que tenía como que una cara de perro, esa cosa que estaba como que con la cara de perro, estaban como que muy pensando que podía ser un animal salvaje, ¿no? Obviamente. Pero cuando escucharon que esa cosa trataba de abrir las puertas como lo haría una persona y no un animal brutamente, por así decirlo, se asustaron más porque en ese momento llegó a la cabeza de Renata todas las historias que había contado junto con sus amiguitas de que los nahuales, de que las brujas, y ellas pues obviamente estaban muy asustadas. De repente cuenta Renata que en sus recuerdos ella recuerda haber olido un olor muy putrefacto cuando esa cosa pasaba o se escuchaban los pasos que estaban cerca de ellas, ¿no? Para todo esto, Renata dice que estaba muy asustada, que de verdad una de las cosas que más le daba pánico es que su hermanito empezara a llorar, porque pues era como que iba a ser más obvio de que ahí estaban ellas, aunque en el fondo ella pensaba que esa cosa ya sabía que ellas estaban ahí y que era inútil que ellas se estuvieran escondiendo. Y bueno, pasaron 20 minutos aproximadamente, que para ellas fueron como 2 horas, y de repente empiezan a ver las luces de un carro que llega y escuchar como que el carro de su papá. En ese momento ellas dicen que pues se levantaron, la mamá dice: ya llegó tu papá, y efectivamente se asoman por una ventana y ven que llega el papá. Pero el papá también pudo observar que algo estaba rodeando la casa, a lo que el papá se baja con un machete que traía en su pues carro y empiezan a
perseguir algo, ¿no? En eso Renata dice que no pudo más, empezó a llorar y junto con eso su hermanito también empezó a llorar. Afortunadamente el papá venía con su suegro y entraron todos a la casa, ¿no? Entró el suegro con Renata y con su mamá y obviamente ahí ya se sintieron como que más a salvo. Y el papá empezó a perseguir eso, ¿no? Para todo esto me cuenta Renata que el papá siempre andaba con un perrito que era su adoración de todos. Y este perrito era de un tamaño bastante grande. Entonces este perrito se fue junto con su papá a perseguir a lo que fuera que estaba rodeando la casa. Y resulta que no lo alcanzaron, regresaron a la casa y ahí fue cuando Renata y la mamá le empezaron a contar al papá y al suegro todo lo que les había pasado, ¿no? El perro estaba muy alterado, estaba como pues si hubiera casi querido pelearse con otro perro. Y dice que su mamá y Renata pues no pudieron estar tranquilas ningún otro. Después de un tiempo tuvieron que irse a la casa de la mamá de la abuela de Renata, la abuela materna. Y pues se quedaron ahí unos días, ¿no? Hasta que una semana aproximadamente después de lo que les sucedió, empezaron a escucharse unos rumores de que unos policías habían atropellado a un ser o lo que parecía ser un perro. Y hasta que aproximadamente una semana después de todo lo que les pasó a ellas, escucharon una noticia de que unos policías habían atropellado una semana antes a un ser o bueno, lo que parecía ser un perro. Pero lo que hizo que esta noticia se volviera como que muy famosa en el pueblo fue que cuando los policías se bajaron a ver pues en qué le podían ayudar a este perrito, se dieron cuenta de que era una mujer la que estaba tirada en la calle. Entonces obviamente llegó la ambulancia y se dieron cuenta que el cuerpo de esta mujer pertenecía a una viejita que vivía como por unas casas muy alejadas, y también se decían muchas leyendas de esta señora. Pero en ese momento dice Renata que pues su mamá se vio más tranquila y ella aseguraba que esa noche lo que estuvo ahí tratando de pues ahora sí que robarse a su bebé o a ella era esa bruja o nahual que estaba tratando de llevarse al niño. Y bueno, esto le generó muchos traumas. Me cuenta que después de eso, aunque sabían que habían terminado con este ser, obviamente ellas como que estaban con el miedo de que esto regresara o de que hubiera otros seres iguales. Y digo, no sé, no es para menos, no sé qué piensan ustedes, pero realmente si a mí me pasara eso, no manches, o sea. Y luego qué miedo, o sea, estar con el niño y querer que no llore, y luego si llora, no sé, está muy cardíaco todo eso. Bueno, vamos a continuar con esta última historia, la última del capítulo. Yo sé, a mí también me duele, pero bueno. Esta historia es una anécdota bastante rápida, pero también bastante extraña, y la verdad es que me es muy difícil contarla porque soy muy fanática de los gatitos, perritos, entonces nunca los he podido asociar con algo más, como con algo malo, ¿no? Pero bueno, esta historia le sucedió a Joaquín. Joaquín es originario del estado de Oaxaca. Él me cuenta que pues tuvo una niñez preciosa. Todos sabemos que Oaxaca es un lugar muy bello, pero así como es un lugar muy bello, me cuenta que hay muchas leyendas, historias sobre lo que son los nahuales, las brujas, los aluches, y bueno. Otra historia, otra leyenda a la que él pues escuchaba mucho de chico es que se tenía que cuidar a los niños de los gatos, porque estos se podrían llevar a los niños para pues entregárselo a las brujas, ¿no? Era como una leyenda que se contaba mucho. Y los papás hacían mucha referencia a esto. Inclusive él cuando estaba chico lo escuchaba mucho, ¿no? Creció y pues tuvo una hermanita. Su hermanita se llamaba Ana, y Ana estaba pues era una niña preciosa, ¿no? Pues él me cuenta que él al principio pensó que todo esto de los gatos fue como algo que se le decía cuando él estaba chiquito para que se portara bien, pero empezó a tomarlo un poco más en serio cuando su mamá y él se quedaban en casa y su mamá tenía que ir a tender la ropa o algo así, y ella le decía como que oye, cuida a tu hermana porque los gatos se la pueden llevar. Y en eso él pues al principio lo tomaba como de broma, pero ya después en serio, o sea, sí le pedía que se quedara vigilando a la hermana. Una noche en la que la mamá tenía que ir a la tienda por algo,
le dijo, oye, ¿sabes qué, hijo? Cuida a tu hermana. Y lo que pasa es que ustedes se preguntarán, y yo también me lo pregunté, de que, oye, ¿por qué no fuiste tú? Él me cuenta que esto de que los gatos se puedan llevar a los niños era algo que la mamá tomaba tan en serio que de verdad también lo sobreprotegía mucho a él. Y pues así fue, ¿no? Esa noche ella se fue a la tienda y de repente le dice, oye, ¿sabes qué? Quédate cuidando a tu hermana porque pues tengo que ir a la tienda. No me tardo ni 10 minutos. Se fue y de repente él, pues todo normal, me dice que no, pues realmente no habían muchos gatos por la zona, o sea, realmente era raro ver un gato. Y pues no, como que no tomaba tan en serio esta advertencia, ¿no? Y de repente él empieza a escuchar como si algo estuviera en el techo. Pues lo ignora porque dice, bueno, a lo mejor a veces son pájaros o algo, ¿no? De repente, así repentinamente, empieza a sentir ganas de ir al baño. Y esto le pareció muy curioso, ya que él pues casi no tomaba agua. Era algo que su mamá siempre lo regañaba porque no tomaba agua. Y era exactamente por eso, porque decía que él no le gustaba estar jugando o algo así, que de repente le daban ganas de ir al baño. Pues sí, ese día me dice que pues le dieron muchas ganas de ir al baño. Y de repente él dice, no, pues voy a esperar a mi mamá porque pues ella siempre dice que no puede dejar sola a mi hermana para nada. Pero de repente esas ganas empezaron a ser tan intensas que decidió ir al baño. Se fue, dice que no tardó ni un minuto, cuando de repente vuelve y escucha como cuando los gatos se van a pelear, así, que ese ruido provenía del cuarto donde estaba su hermanita. Se acerca y lo que ve son aproximadamente 10 gatos alrededor de su hermana. Obviamente en eso él se saca de onda y dice, no entiendo en qué momento pudieron entrar tantos gatos si yo tenía la puerta cerrada. Y no sé, o sea, fue algo que me sacó mucho de onda, que me dio mucho miedo y yo realmente, o sea, pensé que se querían comer a mi hermana o algo así. Yo lo que hice fue que pues empecé a ahuyentarlos, o sea, agarré un suéter, me acuerdo que él me contó que agarró un suéter y una chancla que tenía y se las empezó a aventar. Y realmente se alteró muchísimo porque pues sentía que su hermana estaba en peligro. Se acerca con su hermana y ve que su hermana está bien. De repente en eso escucha que va llegando su mamá y su mamá alcanza a ver a unos 3 gatos que iban saliendo corriendo por la puerta y le dice, ¿dejaste sola a tu hermana? Y él le dice, no, mamá, no. O sea, obviamente él por miedo no le dijo, ¿sabes qué? Sí fui al baño. Pero desde ese momento él dice que tomó muchísimo más en serio lo que cuentan de los gatos, porque él lo tocó vivirlo como en carne propia y fue algo súper extraño que no sabe dónde salieron todos esos gatos. La leyenda decía que los gatos eran utilizados por las brujas para recolectar niños. Entonces era algo que se decía mucho en el pueblo, los papás tenían mucho cuidado con esto. Y pues esa fue la historia, la experiencia que le tocó vivir. No sé qué es lo que ustedes piensen, pero a mí realmente sí me parece muy extraño. Pero bueno, no por esto hay que ver a los animalitos como algo malo. O sea, realmente yo he tenido gatitos, he tenido perritos y pues nada que ver. Al contrario, creo que pues no sé, a lo mejor eran como tipo nahuales o algo así, pero pues yo asocio más a los perritos y gatitos como protectores. Creo que he vivido en carne propia y pues sé y confío plenamente en que un gatito y un perrito siempre te van a proteger. Entonces depende de cómo lo veas, pero pues sí, esa fue su experiencia.